pues los tres primeros puntos ya los realicé. Yo voy en el ejercicio 4 en el punto número 2 y pues tengo una duda con respecto a la tabla en la capacidad amortiguadora. Lo que pasa es que yo encontré pues una bibliografía de capacidad amortiguadora, pero de potasio, de sodio, pero pues sé que tiene que ver con la acidificación o con la alcalinidad del suelo, ¿sí? Correcto. Yo, yo encontré como un artículo, es como una tesis en la cual en Argentina hicieron como el estudio para mirar la capacidad amortiguadora, entre otras, de unos suelos, ¿sí? Ujú. Sí. Pero digamos que ahí no pues me sale son valores, me sale pH actual, pH potencial, CIC, bueno, todos esos parámetros. Entonces yo no sé si poner esos parámetros y pues como, no sé si es medio, bajo o alto. No entendí. Perfecto. ¿Tú recuerdas en este caso, Leonardo? Y bueno, saludo a Daniel, que ya está por aquí conectado. Al parecer vamos a estar solo nosotros. Déjame ver quién más está conectado. Sí, solo vamos a estar nosotros por ahora. ¿Tú tienes, me puedes indicar cuál es el tipo de suelo que tienes asignado? O bueno, el que Eh, lograste calcular con el diagrama de texturas. sí, profe, revisando las texturas tengo franco arcilloso y franco limoso. El franco arcilloso, pues yo dentro de mi tabla puse que el franco arcilloso, que tenía un potencial de protección de cuencas, por lo que tiene la Ujú, capacidad como de ser un contenedor de agua. ujú. Y el franco limoso lo puse como para la agricultura. Pero digamos que en la capacidad de amortiguadora es donde estoy como dudando. Perfecto, listo. Entonces, déjame revisar. Ustedes están viendo ahorita mi pantalla. Esperen un segundito. Déjame revisar un momentico. Ustedes están viendo mi pantalla en este momento, ¿verdad? Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, quiero hacerte aquí como una claridad aprovechando que estamos hablando del ejercicio 2, ¿no? Ahorita revisamos con Daniel también qué dudas tiene. Mira, bueno, entonces ayer nosotros hicimos varios ejercicios para la determinación del tipo de suelo, esto para poder responder a tu pregunta. Hicimos un ejercicio donde determinamos los porcentajes y establecimos una textura para este suelo, que es el suelo franco. Los suelos franco, pues como tú sabes, tienen una característica y es que estos son una mezcla de varios tipos de partículas. De hecho, pues tienen una característica muy húmeda, son suelos de color café muy oscuro y pues en este caso corresponden a mezclas. Tú me dices que tienes dos suelos francos. Por ejemplo, aquí te voy a mostrar un ejercicio que hicimos el día de ayer para el diligenciamiento de la tabla. Para el caso del suelo franco, de hecho, nosotros pues tomamos varios referentes. Esta información que tú ves acá pues es información encontrada de diferentes fuentes porque realmente estos datos no se encuentran en un único documento, sino que también pues podemos utilizar normas como por ejemplo lo que tú hiciste que fue consultar pues un documento de una entidad en Argentina. Bueno, en este caso particular lo que vamos a indicar para la capacidad amortiguadora e incluso para la capacidad de intercambio catiónico, que son dos propiedades que van de la mano, pues debido a su definición, vamos a indicar si esta es baja, media o alta. Los suelos francos tienen una característica y es que estos tienen una capacidad amortiguadora que tiene características de baja a media. ¿Eso qué quiere decir? En este caso, la cantidad de materia orgánica y el pH son muy bajos en este tipo de suelos, se caracterizan por ser extremadamente ácidos, es decir, tienen un pH aproximado de 3,5 y eso influye en su capacidad amortiguadora, ¿no? Porque tú sabes que la capacidad amortiguadora se refiere, en este caso, a la estabilización del pH cuando un elemento ácido o alcalino se agrega al terreno. Entonces, característica de los suelos francos es que su capacidad amortiguadora es de media a baja, así se clasifica. Entonces, en este caso, pues los suelos francos, bueno, por lo regular, su capacidad amortiguadora es baja, quiere decir que se pueden emplear óxidos de aluminio o hidróxidos de hierro para estabilizar su pH y, por tanto, su capacidad amortiguadora. Esta información, pues, la consulté directamente también de una entidad colombiana, quizás, no sé, Leonardo, si tú has tenido la oportunidad de revisar uno de los documentos que les he compartido, que es este.
Sí, profe, ese también lo estuve viendo, pero mira que en ese preciso, en ese documento que tuviste en la tabla, esa Ajá. tabla de características físico-químicas, Ujú. dice que es baja a muy baja su capacidad de ionización catiónica. Perfecto. Ah, bueno, listo. Exactamente. Entonces, eso es importante porque mira, la capacidad de intercambio catiónico está asociada a la capacidad amortiguadora. Si en un suelo esta capacidad es baja o muy baja, también lo será la capacidad amortiguadora, porque son dos propiedades que van de la mano por la presencia de iones y por la influencia de pH. Entonces, si no encuentras un dato específico para la capacidad amortiguadora, puedes tomar como referencia la capacidad de intercambio catiónico. Entonces puedes indicar o que es muy baja, baja, bueno, esto depende del tipo de suelo. Tú me dijiste que tenías franco arenoso y franco arcilloso, ¿verdad? Arcilloso y limoso. Arcilloso, arcilloso, perdóname, repíteme otra vez, es que acabo de ver la pantalla. Franco arcilloso y franco limoso. Listo, entonces mira, por ejemplo aquí, para el franco arcilloso, tendríamos entonces una capacidad de intercambio catiónico muy baja, que en este caso para la capacidad amortiguadora también sería muy baja. Y en ese sentido, te digo, aunque si bien, bueno, en caso de que no encuentres un dato puntual, nosotros podemos decir que al ser baja, así la puedes relacionar en tu tabla. Déjame irme por aquí para que veamos algo. Eh, Bueno, aquí en este caso, pues podríamos atribuirlo a estos cambios de pH, que para el tipo de suelo que tú tienes, seguramente el pH también es bajo, ¿no? Déjame revisar aquí. Entonces tenemos un Profe, pH fuertemente ácido. Dime. pues mira que en ese estudio que se hizo ahí en ese documento para Franco Arcilloso, tomaron esa muestra de suelo y el pH potencial aparece como 4,99, pues no es tan bajo, ¿no? O sea, no es tan ácido. No es tan ácido porque de hecho, pues mira, aquí está un poco diferente. Tú me estás hablando de la referencia que encontraste en esta otra referencia, ¿verdad? Sí, sí, señora. Ah, bueno, listo. Bueno, no es tan bajo. En este caso, mira, vamos a revisar qué pasa, por ejemplo, allí tú encuentras algo de capacidad de intercambio catiónico o no, solo encontraste características de pH. No, también lo tengo y es de 18,2. Ok, perfecto. Bueno, pues aquí también esa capacidad de intercambio catiónico pues depende de las concentraciones de cada uno de los iones. Ese valor que tú me indicas pues también hace referencia a un valor medio, o sea, allí quizás podamos justificar la capacidad de intercambio catiónico como media, bueno, capacidad, porque bueno, aquí dice muy baja, pero eso depende de la referencia que tomemos, ¿sí? Quizás se debe al tipo de suelo que reporta esta referencia. Yo te recomiendo, bueno, como tenemos un pH que no es extremadamente bajo, más bien es bajo, sí, sigue estando dentro del rango de pHs bajos, pues vamos a tratar de asociarlo a ese valor de pH. Es decir, diríamos que no es muy baja la capacidad de intercambio catiónico, sino más bien baja. ¿Sí? Entonces, bueno, por allí van los datos para estos tipos de suelos. Yo te recomendaría que coloquemos bajo para las dos características y asociemos los valores que encuentras. En el pH vas a indicar el valor de pH que sigue siendo un pH bajo, no extremadamente bajo, que sería de 3,5, pero también sigue siendo pues un pH bajo y que no es el óptimo para el suelo. Listo, profe. Entonces yo voy a llenar la tabla pues haciendo esa comparación con esos resultados y pongo pues la referencia. Listo, colócalo, justifiquémoslo con la referencia para que los datos del tipo de suelo sean consistentes. Este recurso que les compartí es simplemente un recurso de ayuda. Ustedes pueden consultar otras fuentes diferentes. Ya en la revisión yo lo contrasto. Pero entonces sí, pues bueno, aquí vamos a revisarlo. Te digo en este caso. Recuerda que el pH óptimo para cultivos es de 6 a 7, o sea, este valor de 4,5 pues sigue siendo bajo, entonces allí lo podemos asociar. Aquí quería pues entonces compartirte el ejemplo, ¿vale? Para que lo tengas igual, Daniel, si no has desarrollado este punto,
Nosotros ayer en el CIPAS, de hecho, pues hicimos varios ejemplos del diagrama de texturas, ya revisamos si tienes dudas al respecto, por lo que veo, Leonardo, tú ya pudiste desarrollar el diagrama de textura sin problema, ¿verdad? Sí, profe, está sin problema. Listo, perfecto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es básicamente tratar de emplear la definición de los conceptos que hemos dado en las clases anteriores o que ustedes hayan consultado, si ustedes observan. Por ejemplo, para características como uso del suelo, en el caso de suelos francos, allá me comentaban varios compañeros que se les ha hecho muy difícil encontrar los usos del suelo, por lo cual yo les proporcioné literatura porque no son datos difíciles de encontrar, nada más que hay que ser pacientes y buscarlos bien en los recursos de la biblioteca de la universidad, en algunos otros documentos. Por ejemplo, aquí en el uso de suelo, para el suelo franco, pues de acuerdo a la investigación se sabe que es un tipo de suelo apto para cultivo. Ya si se desea complementar, ustedes pueden colocar un texto donde indiquen pues algunas otras características de ese uso de suelo. Por ejemplo, aquí la Profe, mayoría, sí señor. qué pena interrumpirte. Es que ahí digamos que entro como en una dualidad, ¿sí? Lo que Ajá. pasa es que si, como tú me dices que los suelos francos, pues, y como también lo pude investigar, son característicos para cultivos, ¿sí? Pero Ujú. es que yo lo sigo asociando con esos resultados. No sé si de pronto están mal los resultados o algo, pero tienen un pH 4.99, pues no son aptos pues para todo tipo de cultivo, ¿no? Tendríamos que buscar para qué, pues para qué tipo de cultivo, ¿no? Porque también, pues, en algunos casos, por ejemplo, hay cultivo recreacional, o sea, digamos que aquí también depende del tipo de cultivo del que se quiera hablar. Si tú encontraras alguna información relacionada, ¿has encontrado algún uso de esos suelos francos o todavía no? De los suelos francos pero arcillosos. Exacto, arcillosos. ¿Encontraste algún uso específico o todavía no lo has consultado? Sí, pues encontré lo que te dije que para conservación de cuencas, para retener agua, Ujú. cosas así nomás encontré. Listo. Entonces, esos datos los vas a colocar. El suelo franco por sus características, o sea, te digo, porque no estamos hablando de un tipo de suelo franco arcilloso, franco arenoso. Este, pues, es una mezcla, básicamente, una mezcla de diferentes tipos de suelo. Y, pues, bueno, aquí tendríamos que revisar porque al menos la referencia de la que tomé estos datos apunta a que es un suelo pues que tiene baja cantidad de materia orgánica, sin embargo, pues aún así, pues también puede retener humedad, es un suelo húmedo. Entonces te digo, esto depende más como del tipo específico de suelo y de la referencia de la que nos basemos, ¿no? Entonces, si tú lo encontraste así, lo vamos a colocar y lo vamos a justificar, ¿vale? Listo, listo, profe, ya te entendí. Listo, entonces aquí nos basamos básicamente en las referencias, ¿no? Entonces, lo mismo para la capacidad amortiguadora, ustedes pueden colocar si es baja, media, bueno, esto ya lo revisamos. ¿Qué pasa con la retención del agua? Bueno, para el suelo franco, pues al menos para la referencia de la cual se tomó este reporte, tiene una retención de agua media. Se sabe que el suelo franco es húmedo. Al parecer, pues bueno, podemos definir, no hay un tamaño de partícula definido debido a que es una mezcla de diferentes tipos de suelo, de textura. Entonces aquí, por ejemplo, en nutrientes se sabe que tiene una baja cantidad de nitrógeno, alta cantidad de fósforo, baja cantidad de potasio. Su pH es fuertemente ácido, pero estamos hablando de suelo franco. Y algunos minerales que se encuentran en ese suelo. Aquí pues tú puedes buscar qué minerales están presentes en estos tipos de suelos francos, teniendo en cuenta que pues hay una gran cantidad de minerales que está presente en el suelo como cuarzos, feldespatos, piroxenos, anfiboles, bueno, de todos estos minerales que hemos hablado. Entonces, para este tipo de suelo franco, pues se han determinado algunos minerales como estos que tú ves acá. Entonces, los puedes mencionar. Si es preciso, puedes indicar la fórmula química. Bueno, no es obligatorio, pero teniendo en cuenta que estamos en el curso de química ambiental, la puedes agregar. Y si no, pues colocas varios de los tipos de minerales que están presentes en ese suelo. ¿Listo?
Entonces, aquí, no sé si de pronto Daniel, ¿tú tienes alguna pregunta, bueno, alguna observación que no hayas podido resolver del desarrollo de los ejercicios? Bueno, no sé si todavía sigues por ahí, Daniel, creo que estás levantando la mano. A ver, yo reviso el chat. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Daniel. Recuerda que también, si quieres, puedes utilizar el chat si tienes Bueno, alguna pregunta. profe, realmente, Recuerda que también, si quieres, puedes utilizar el chat si tienes alguna pregunta. ok, no, pues las preguntas mías las tendría que yo despejar con las webconferencias anteriores porque realmente acabé de llegar ayer, en el trabajo me mandaron prácticamente al fin del mundo y ahí donde estaba no tenía señal, no tenía nada y ayer que llegué medio pude entrar a la web, pero me tocó pasar un reporte, entonces no pude hacer nada. Pues entonces yo quedé solamente hasta el diagrama de Isakawa, Ajá, de Ishikawa. de Ajá. Ajá, de Ishikawa. Ajá. Ishikawa, quedé hasta ahí, ya tengo el otro y solamente pues me falta es empezar a responder las preguntas y con respecto a los datos que usted dio en el foro sobre unos suelos, no estoy mal. Ujú. Y pues no, llegué prácticamente en la luna porque yo hice los aportes rápido, pero como me enviaron por allá, pues quedé hasta ayer que medio llegué, pero no me ha dado tiempo, entonces pues ya me toca llegar y sentarme con calmita y ver todas las webs que usted dio y hacer todo pues paso a paso. Listo, Mucho lo que me Daniel. falta, pero ya Listo, Daniel. De todas maneras, como que están espérame. hablando De muy. todas maneras, espérame. Es que tenemos un eco cuando te activo el micrófono. Espérame y ahorita te lo activo nuevamente. Listo, Daniel. Si quieres, bueno, lo que podemos hacer ahorita también para aprovechar el CIPAS es, te puedo brindar una explicación de los ejercicios 3 y 4 del paso 4. Como tú dices, tenemos unos datos asociados en el foro, lo acabaste de mencionar. Entonces, aquí es importante, me imagino ya lo hiciste o si no lo has hecho, pues te invito a que lo hagas lo más pronto. Identifica el número de estudiante que te fue asignado para el paso 4. Así lo van a encontrar ustedes en el foro y en función de ese número de estudiante vas a tener unos datos para el desarrollo de ese paso 4. Recuerda que el paso 4 es de aplicación de conceptos, toda la parte de diagrama de Ishikawa, que es causa y efecto, y mapa de juicio de valor, lo abordamos en las dos primeras webconferencias. ¿Qué te recomiendo yo? Grabación, en caso de que tengas dudas de esa parte, grabación de la primera webconferencia de esta unidad. Ahí está toda la información teórica que te va a permitir desarrollar los diagramas. Y ya para esta parte de los ejercicios del paso 4, ayer, de hecho, en el CIPAS tuvimos un CIPAS muy completo en el que explicamos prácticamente pues, el ejercicio, el paso 4 en su totalidad. Ahorita yo te puedo brindar igual una explicación, pero te va a servir también para que puedas desarrollar los ejercicios del paso 4, pero lo más importante es que ubiques los datos para cada ejercicio. Entonces, por ejemplo, si tú eres el estudiante 1, por ejemplo, para el ejercicio 2, pues vas a tener los dos tipos de suelo, varios porcentajes que debes asociar al diagrama de texturas. Para el ejercicio 3 vas a tener tres áreas en hectáreas asociadas al área agrícola, de influencia industrial y de explotación. De esta parte, pues tenemos que generar también unas características, unos cálculos. Y el ejercicio 4, pues vas a tener unas concentraciones en partes por millón, que es lo mismo que miligramos sobre litro, de diferentes cationes que están relacionados con la capacidad de intercambio catiónico. De hecho, lo que debes hacer es calcular la capacidad de intercambio catiónico, ya lo revisamos, pero es importante que identifiques los datos que te fueron asignados y en función de ello, pues puedas desarrollar los ejercicios. Espérame, antes de revisar esta parte. Listo, Daniel, creo que ya me confirmas que eres el estudiante 1. Leonardo, ¿tú tienes alguna duda en relación con el ejercicio 3 y 4? Profe, con el 4 realmente no, no mucho, no, pero con el 3 sí estoy un poquito perdido.
digamos que hay que hacer como el análisis de un monitoreo de suelo, ¿sí? Ah, Estoy muy perdido en eso. listo, perfecto. Entonces, bueno, lo que podemos hacer en este momento, si nos sobra un espacio al final, lo podemos revisar el ejercicio 2 con Daniel. Pero para el caso del ejercicio 3 te voy a explicar. ¿Ustedes están viendo en este momento mi presentación? Es que Sí, como, señora. como que se pausa, espera un segundito. Es que estoy viendo aquí desde mi celular. En teoría listo ya. Entonces, bueno, sí, efectivamente en el ejercicio 3 ustedes van a tener tres áreas en unidades de hectáreas de diferentes, bueno, valga la redundancia, áreas, en este caso, en las que debemos intervenir. Entonces, vamos a tener un área agrícola, un área de influencia industrial y un área de explotación. Aquí es importante que, como les dije, identifiquen las áreas en el foro. Lo que vamos a hacer nosotros es que con base en esa información vamos a identificar el número de sitios de muestreo. Normalmente, cuando se hace un análisis del suelo, se toman aproximadamente 50 sitios de muestreo. En este sentido, hay una fórmula asociada, ¿sí?, que nos va a permitir determinar el número de sitios de muestreo y que no debe exceder ese valor de 50, ¿sí?, porque son 50 sitios de muestreo los que normalmente se toman. Entonces, vamos a emplear esta fórmula. Esta fórmula me va a permitir determinar el número de sitios de muestreo. Esto lo vamos a hacer para cada una de las áreas. 0,1 por X, X va a ser la superficie en hectáreas que les fue asignada, más 40. Es una fórmula sencilla. Tutora, no, no veo la fórmula. Espérame, la dejamos aquí más grande. A ver, Daniel, confírmame si aquí la estás viendo. Número de sitios de muestreo. No, porque realmente no se está viendo. O sea, se quedó congelada su pantalla. Ahí donde Sí, quedó. verdad, es que también la estoy viendo en mi celular y veo que se queda congelada. Entonces déjame, voy a dejar de presentar y ahora presento otra vez. No sé por qué se está quedando congelada. A ver, les voy a compartir otra vez la presentación y ustedes me dicen si ya están viendo la fórmula. Sí, ahora sí. Listo. Entonces, esta tabla que yo les comparto aquí es simplemente una forma de organizar la información. Esta tabla ustedes no la van a encontrar en el formato, dado que es una tabla propuesta. Ustedes incluso pueden presentar estos resultados de una forma diferente. Entonces, aquí, para el caso de la superficie, van a colocar los tres valores que les fueron asignados para cada área. En el número de sitios de muestreo, ahorita vamos a hacer el cálculo. Vamos a colocar entonces, vamos a hacer el cálculo utilizando la fórmula para el número de sitios de muestreo, n igual a 0,1 por x, donde x, si ustedes están viendo acá, x es el área en hectáreas más 40. Eso lo vamos a hacer para cada uno de los tipos de suelo. Para el cálculo del número de muestras compuestas, normalmente cuando se toman las muestras en el sitio de muestreo, estas suelen dividirse, fragmentarse en diferentes partes. Derivado de esa fragmentación, nosotros vamos a emplear una fórmula matemática para poder determinar el número de muestras compuestas en esa área. Esta fórmula es la que ustedes ven aquí, es la que vamos a emplear, n igual a 1 más X, donde X es la superficie en hectáreas, elevado a la 1 medio. ¿Listo? Entonces aquí vamos a emplear esta fórmula para poder determinar el número de muestras compuestas. Con respecto al análisis para un estudio físico-químico, aquí lo que vamos a hacer básicamente es investigar qué tipo de análisis físico-químicos se hacen en el suelo de áreas agrícolas, en el suelo de áreas de influencia industrial y en el suelo de áreas de explotación. Les voy a dar un ejemplo. Para el caso del área agrícola, pues normalmente a este tipo de suelo las propiedades físico-químicas que se determinan, y eso es lo que vamos a consolidar en este cuadro, son por ejemplo la textura, el pH, la conductividad eléctrica, que me permite determinar la salinidad del suelo, y también el estudio de nutrientes, es decir, de macro o micronutrientes en ese tipo de suelo de área agrícola.
Entonces, normalmente un análisis físico-químico de ese tipo de suelo incluye principalmente esas características. ¿De dónde las obtengo? Por ejemplo, ustedes pueden irse directamente a la norma técnica colombiana que establece ICONTEC para análisis de suelo, y allí van a ver que, por ejemplo, para suelos del área agrícola, pues se establecen ese tipo de estudios físico-químicos. Solo van a enunciar los análisis físico-químicos que se realizan. ¿Listo? Entonces aquí pues es una consulta básica de cada una de esas áreas. Y en cuanto al tipo de muestreo, sí, Leonardo. ¿Tienes la norma? Sí, claro. Bueno, de hecho, mira, aquí te voy a compartir en el foro. Quizás es porque les comparto varias pantallas que se congela la imagen. Yo les compartí el enlace de grabación del CIPAS de ayer en todos los foros. Ustedes van a encontrar en el foro. Aquí está la norma técnica colombiana para el análisis de suelo. Y también, ya les comparto este documento, hay un documento denominado Propiedades Físico-Químicas de los Suelos. Es bien interesante porque además de encontrar ustedes características que les van a permitir diligenciar el ejercicio 2, también les van a servir para el ejercicio 4. ¿Listo? Entonces les voy a compartir estos dos documentos. También se compartió por allí el módulo, que también ha sido de gran ayuda. Les voy a compartir entonces aquí ese dato. ¿Listo? Sí, sí, profe, ya lo estoy viendo acá en el foro. Bajé y no lo había visto. Gracias. Listo, Leonardo. Bueno, aquí se los comparto nuevamente. Bueno, esta norma técnica colombiana es muy general. La información que se va a encontrar allí es muy puntual. Yo les recomiendo profundicemos en otros artículos porque pues nuestra actividad es más que todo de búsqueda, es investigativa. No todo está en un único documento. Entonces les comparto aquí estos dos enlaces que les van a ser de gran ayuda. ¿Listo? Y con respecto al tipo de muestreo, también dependiendo del área, ustedes van a investigar cuál es el tipo de muestreo que se realiza. Normalmente en el área agrícola, el tipo de muestreo que se realiza de forma general es el sistemático de rejilla, es el que se suele utilizar. Si ustedes encuentran otra información, no hay problema. Aquí solo vamos a colocar el tipo de muestreo para cada una de las áreas. Entonces, bueno, aquí les comparto un ejemplo para que ustedes vean. Por ejemplo, tenemos estos valores, ¿sí? Son valores arbitrarios, pues, para poder generar aquí un cálculo para cada una de las áreas. ¿Listo? Entonces, vamos a determinar cuál es el número de sitios de muestreo para el caso del área agrícola, empleando la fórmula asociada a los sitios de muestreo. Entonces, recuerden ustedes, tomamos el valor de 0,1, lo multiplicamos por el número de hectáreas, que sería 18, más 40. ¿Listo? 41.8. Eso les iba a preguntar. Perdón, Leonardo, ¿me repites el valor? 41.8. Listo. Perfecto. Entonces, nuestro resultado será 41,8. Ese será el número de sitios de muestreo. En este caso lo vamos a colocar como un valor entero, no lo vamos a colocar con unidades, dado que se trata del número de sitios. Lo mismo para el área de influencia industrial. Recordemos, es de 22 hectáreas según el ejemplo. Es lo mismo que ustedes van a hacer con los datos que tienen asociados. Entonces, Leonardo, regálame este valor. O si Daniel tiene... 42.2. Eso es. Estoy en la web con el celular, profe. Listo, Daniel. Tranquilo, gracias. Profe, espera. Entonces se toma el número de muestras según se aproxima, ¿cierto? O sea, 42 en el primero y en el otro otros 42, ¿sí? Sí, bueno, ese es un dato interesante porque te cuento que en algunos documentos el número de sitios de muestreo se puede encontrar con decimales o se puede aproximar, o sea, se puede generar como un entero. Entonces te digo, la forma de presentación de este dato puede ser de las dos maneras. Lo podemos presentar en este caso como 42 o 41,8 y en este caso lo podemos dejar simplemente como 42 también, ¿listo? Entonces, si ustedes desean aproximarlo también lo podemos hacer. También se puede colocar con decimales. ¿Listo? Listo. Y bueno, Leonardo, ayúdame con este último dato para el caso del área de explotación. 43. Listo. Lo mismo, podemos dejarlo como 40 simplemente para el número de sitios de muestreo o con el decimal correspondiente. Entonces, eso es lo que van a hacer, pues realmente es así como se determina el número de sitios de muestreo.
Y para el caso del número de muestras compuestas, entonces aquí pues vamos a tener en cuenta la fórmula n igual a 1 más x elevado a la 1 medio. Justamente, Que sería raíz cuadrada realmente. exactamente, exactamente, también lo podemos realizar de esa manera. Espérame un segundito, o en la calculadora. De hecho, ayer estábamos haciendo estos cálculos, pero bueno, algunos compañeros tuvieron algunas dificultades para expresarlo en la calculadora. Si quisiéramos expresarlo, pues como aparece en la fórmula, pues lo que podemos hacer es básicamente utilizar para el área en hectáreas un paréntesis, ¿no? Entonces, supongamos que aquí el área es de 10, entonces colocamos 1 más paréntesis 10 elevado, utilizamos el signo del exponente, elevado a 1 dividido en 2 o simplemente 0,5, ¿no? Es una forma de expresarlo en la calculadora, esto también entre paréntesis, ¿listo? Entonces es básicamente lo que O vamos a más, reportar. o más fácil, como le digo, sacarle la raíz cuadrada porque realmente un medio significa raíz cuadrada. Exactamente, también lo podemos hacer, podemos sacar la raíz cuadrada. Te digo, cualquiera de las dos formas son válidas. Sin embargo, me estaban generando por allí en los aportes que leí unos valores demasiado altos, pero bueno, ya lo revisamos ayer en el CIPAS. Por ejemplo, este valor, y déjenme revisarlo también, nos arroja un número de muestras compuestas de 5,2. Leonardo, ¿tú me ayudas por allí a verificarlo? Sí, profe, 5,242640. Exactamente, listo. Entonces lo podemos dejar así, aproximado. Bueno, este lo podemos dejar como 5, 5,2. Estos valores normalmente están relacionados en tablas. De hecho, les muestro rápidamente, nada más para que ustedes vean. En nuestro módulo de estudio hay un dato, unas tablas bien interesantes. Ya les comparto por aquí. Creo que es en la página 267, porque también lo revisamos ayer en nuestros CIPAS, en donde se muestran el número de... Esperen un segundito, buscamos aquí la hojita. Este módulo también es súper completo. Es más, tengo algunos avances de estudiantes que solo han utilizado el módulo para el desarrollo de toda la actividad y han encontrado información bien interesante. Les voy a mostrar aquí una tablita que nos aparece en el módulo donde están asociados el número de el número de muestras compuestas dependiendo el área en hectáreas, ¿sí? Entonces están el área en hectáreas, en el caso de que se trate de áreas menores a 30 hectáreas, ya hay un número de muestras compuestas definidas. De lo contrario, pues se emplea también la fórmula, debería dar lo mismo, se emplea la fórmula de número de muestras compuestas. ¿Cómo nos daría entonces el área de influencia industrial? De pronto nos regalas este dato, Leonardo. 5,6. Listo, perfecto. Creo que aproximado nos da 5,7, ¿no? Sí, señora. Listo. ¿Y el área de explotación, cómo nos quedaría? 2,73. Perfecto. Entonces, nuevamente, ustedes lo pueden aproximar. Ay, gracias, Daniel. Es que no sé por qué se escucha el eco. Ustedes lo aproximan o simplemente lo dejan indicado como decimal. Las dos formas son permitidas y se encuentran también en la normatividad así. Entonces, eso es lo que hacemos. Nuevamente, para la parte de análisis físico-químico, ustedes consultan qué análisis se realizan en cada tipo de área y listo, y consultamos el tipo de muestreo. Con ello desarrollamos nuestro ejercicio 3. Y bueno, tú me comentabas, Leonardo, no has tenido problema con el ejercicio 4, ¿verdad? Pues, profe, voy a hacer el 3, estaba en el 2, luego paso al 3 y el 4, pero el 4 digamos que lo que leí, digamos que lo entiendo un poco y vi la web en ese ejercicio y pues no, digamos que no lo veo yo complicado. Listo, perfecto. Entonces, brevemente, también para que Daniel sepa qué es lo que tenemos que hacer en el ejercicio 4, ustedes van a tener una concentración en partes por millón o miligramos sobre litro, que es lo mismo, para cada uno de los iones que realmente influyen en la capacidad de intercambio catiónico: calcio, magnesio, hidrógeno, potasio y sodio. Lo que vamos a hacer aquí básicamente, pues es, primero que todo, identificar el peso equivalente de cada uno de los cationes, ya lo vamos a ver. Después,
lo que vamos a hacer es calcular por cada catión la concentración que necesitamos para la capacidad de intercambio catiónico, que es esta. ¿Cómo se reporta esa concentración por cada catión? Como miliequivalentes de ese catión por cada 100 gramos de suelo. Es así como se reporta la concentración para la capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué relaciona esta fórmula? La concentración del catión en partes por millón, que es la que ustedes tienen en el foro asignada, el peso equivalente, ¿sí? Ya vamos a hacer un ejemplo para el calcio para que ustedes vean, y este valor lo multiplicamos por 10. Es el factor que vamos a utilizar para poder realizar la conversión y obtener nuestro resultado en miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo. Esto lo vamos a hacer para cada uno de los cationes y al final, para reportar la capacidad de intercambio catiónico, lo que vamos a hacer es sumar la concentración de todos los cationes. He recibido avances donde lo que han hecho es básicamente sumar las concentraciones que yo les compartí en el foro. No es la manera de reportarlo, dado que aquí para la capacidad de intercambio catiónico reportamos los miliequivalentes de cada ion por cada 100 gramos de suelo. Entonces sumamos y obtenemos de esa manera el resultado. Quiero que ustedes vean un ejemplo, nada más para que lo tomen como referencia para sus desarrollos. Supongamos que a un estudiante pues le fueron asignadas cada una de estas concentraciones que ustedes ven aquí. ¿Listo? Normalmente en el suelo la concentración más alta es la del ion calcio. Entonces encontramos una concentración del ion calcio de 50 miligramos sobre litro. ¿Cuál es la estrategia de desarrollo? Para que ustedes la tengan en cuenta. Vamos a emplear básicamente dos fórmulas. Una de ellas tiene que ver con el peso equivalente, ¿sí? El peso equivalente del catión, que no es más que el peso atómico del elemento, ¿sí? O del ion, el peso atómico del elemento, dividido en la carga de ese elemento, de ese ion, sin signo. Aquí utilizamos el valor absoluto. Entonces, en el caso del calcio, pues la carga va a ser de 2 y el peso atómico, pues lo podemos consultar directamente en la tabla periódica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el calcio, en esta tabla periódica interactiva, tenemos que el peso de ese elemento es de 40,078, ¿listo? Entonces, así lo podemos reportar. Les voy a mostrar aquí cómo nos quedaría. Y vamos a emplear pues la fórmula para determinar la concentración en miliequivalentes de ese ion por cada 100 gramos de suelo. ¿Sí? Entonces fue la fórmula que les indiqué previamente. ¿Cómo podemos expresarla? Por ejemplo, para la concentración del ion calcio. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues bueno, vamos a determinar los miliequivalentes de calcio por cada 100 gramos de suelo. Recuerden entonces que aquí lo que relacionamos es la concentración del catión, que si ustedes observan es de 50 miligramos por cada litro, es decir, 50 partes por millón, aquí la podemos poner en el numerador, y en el denominador vamos a colocar el peso equivalente, ojo con esto, porque entonces el peso equivalente es básicamente esta fórmula, la podemos colocar directamente en la expresión. Entonces relacionamos el peso atómico del elemento, ¿sí? En este caso sería el calcio, 40,07 gramos por cada mol, que son las unidades para ese peso atómico, dividido en el número, en la carga del ion, que es 2. Esa es la carga del ion. Normalmente las unidades que se utilizan son equivalentes por cada mol del elemento. Esas son las unidades. Este valor, el resultado de esta expresión, que sería entonces 20,03 aproximadamente, lo multiplicamos por 10. ¿Listo? Entonces, ayúdenme ustedes con este cálculo. ¿Cuánto nos dará esta expresión? Yo también lo verifico aquí en mi calculadora. 0.24, si no estoy mal. Listo. Listo, gracias Leonardo. Espérate, revisamos. Exactamente. El resultado sí sería 0,249 o 0,25 miliequivalentes de calcio. Recuerden que estas son mis unidades, miliequivalentes de calcio, por cada 100 gramos de suelo. Ese sería mi resultado. Recuerden entonces que lo que vamos a hacer es realizar este mismo proceso para cada catión. Entonces, ojo con las cargas.
Tengo algunos casos donde me han replicado la misma carga, o sea, en todos los casos me han colocado 2, pero no, ojo, vamos a tener en cuenta la carga, 2, 2, para el hidrógeno es 1, para el potasio es 1 y para el sodio es 1. Entonces, ojo con eso. Ya que ustedes determinen las concentraciones para cada catión, realizan la sumatoria para obtener la capacidad de intercambio catiónico. ¿Listo? Entonces, es de esa manera como reportamos el resultado. No sé si aquí hay alguna duda de lo que Eh, acabamos de mostrar. una pregunta, profe. La sumatoria es del resultado de cada uno de las componentes. Exactamente, de cada uno de ellos, de calcio, magnesio, hidrógeno, potasio y sodio. Al final sumas todas las concentraciones en miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo, o sea, las sumas, y ese resultado es el que reportas, como se indica aquí, capacidad de intercambio catiónico, sumas y ese es el resultado, ¿vale? De hecho, se puede contrastar incluso con la literatura. En algunos documentos se puede brindar esos valores, aunque bueno, realmente en este caso no, porque no tenemos como tal un tipo de suelo asociado. Entonces, lo que hacemos es reportar simplemente la sumatoria, ¿listo? Profe, Sí, Leonardo. esa capacidad de intercambio catiónico, ¿cómo sabemos cuándo es alta, media o baja? Digamos que como en la tabla de pH hay como alguna una guía o algo así. Sí, de hecho, bueno, en este caso, pues sí existen parámetros. Bueno, normalmente cuando nosotros hablamos de una capacidad de intercambio catiónico baja, y quizás eso lo podemos ver un poquito mejor en el módulo, por lo general se habla de capacidades de intercambio catiónico inferiores a 20 miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo. Ya de allí en adelante, pues podemos hablar de una capacidad de intercambio catiónico media, que normalmente va hasta 40, y alta cuando es mayor de 40. Ustedes se van a dar cuenta que esas concentraciones son muy pequeñas, en especial para elementos como el magnesio, hidrógeno, potasio y sodio. ¿Sí? Sin embargo, te digo, no está como tal. De hecho, en la norma técnica colombiana pues no se registran estos valores. Sí se pueden encontrar en algunas referencias de análisis de suelo, pero más o menos ese es el parámetro. ¿Listo, Leonardo? Para que lo tengamos en cuenta. Sí, señora, muchas gracias por... Listo, Leonardo. Entonces, bueno, eso sería lo que haríamos en el ejercicio 4, básicamente. En ese caso, Daniel, pues sí te voy a recomendar que revises entonces las grabaciones, en especial la primera de la primera webconferencia y quizás la de ayer, que fue la del CIPAS, donde pues también hicimos esto mismo que les estoy explicando, así a grosso modo, pero quizás para que lo repases durante el desarrollo de tus ejercicios. ¿Listo? No, ya lo entendí, estaba súper fácil realizar el 3 y el 4. Exactamente, sí, realmente ya es fácil. Aquí lo que hay que complementar es como la búsqueda bibliográfica de las características de los tipos de Al que suelo y sí voy a demás. estar pendiente es al que el compañero estaba preguntando, al que sí estoy a estar pendiente es el que el compañero estaba preguntando, que usted mostró un documento, pero no sé en qué parte estará el documento ese. Ah, listo, Daniel. El documento es este, mira, este de aquí. De hecho, mira, ¿qué página es esta? No sé si bueno, aquí déjame ver. Bueno, al parecer es la página 14, pero el documento también se compartió ayer, o sea, en la grabación que quizás te va a servir mucho más, que fue la del CIPAS del día de ayer, encuentras ese documento que está aquí relacionado. Es este, suelos y capacidad de uso. Es este de aquí y está en el foro también. Está la norma técnica colombiana, el módulo de estudio, las propiedades físico-químicas de los suelos también. Entonces, estas son lecturas complementarias y este es el documento. De hecho, te lo voy a compartir aquí para que lo tengas a la mano. Ok, profe, muchas gracias. Listo, Daniel. Les voy a pedir que por favor me colaboren con la asistencia. Vamos a diligenciar sobre la asistencia del mismo CIPAS del día de ayer. Entonces, antes de que nos vayamos, porque ya estamos finalizando, entonces, no sé, coméntame, Leonardo, ¿hay alguna duda adicional? Profe, yo tengo una duda, pero no es con respecto al tema. Listo, tranquila. Profe, es que no la verdad es que estaba también un poquito como ocupadísimo.
Pero quería hacerte una pregunta. En el laboratorio que vamos a tener el sábado no se hace preinforme, ¿cierto? No vi nada por ahí de eso. No, Leonardo, no vamos a hacer preinforme. De hecho, solo vamos a realizar un informe porque, bueno, a diferencia de los otros periodos, normalmente el componente práctico virtual estaba compuesto por 6 prácticas. Incluso en la presencialidad son 6 prácticas, pero teniendo en cuenta que el Liderazgo Nacional de Laboratorios nos dio un tiempo realmente reducido para el desarrollo de las mismas, porque solo vamos a tener este mes, vamos a realizar 3 prácticas, o sea, se fusionaron en 3. Solo vamos a realizar informe y ese informe se va a desarrollar durante la sesión. Para los que no puedan asistir, se va a compartir el enlace de grabación al día siguiente, o sea, el día domingo. La idea es que pues se adelanten y puedan avanzar en el informe. El objetivo de asistir a la sesión es que ese mismo día dejemos el informe hecho entre todos. No de que ustedes se lleven más trabajo para la casa, sino que el informe quede hecho. En la segunda sesión hacemos el segundo informe, en la tercera el tercero, de tal manera que ya tendríamos el formato que vamos a entregar para la evaluación de esta actividad, pero pues el objetivo es también que aprendamos, que veamos otra dinámica de estudio y que podamos aplicar un poquito los conceptos y aprendamos otros más de esta materia el día sábado. ¿Listo? No hay preinformes para aclarar la duda. Listo, profe, perfecto. De resto no tengo ninguna otra pregunta, profe. Muchas gracias. Listo, Leonardo, no, a ti por tu asistencia. No sé, de pronto, Eduardo, que se acaba de conectar, no olviden, por favor, colocar su asistencia en el enlace, diligencien los datos. Eduardo llegó, pues ya estábamos finalizando nuestros CIPAS. No sé si Eduardo estuvo ayer en el CIPAS. Eh, sí, Eduardo, bueno. De todas maneras, lo que hablamos en este CIPAS se enfocó más a las dudas de Leonardo y Daniel. Realmente ese era el objetivo pues, del día de hoy. Yo te recomiendo que revises el enlace que se compartió ayer en el foro, el enlace del CIPAS del día de ayer, que desarrollamos prácticamente todos los ejercicios del paso 4. Ese fue el objetivo, hicimos algunos ejemplos para que lo tengas en cuenta y a la par que ves el video vayas desarrollando el paso 4. ¿Listo, Eduardo? Entonces, Daniel, ¿tú tienes alguna pregunta más? Profe, ¿la grabación de esta web sale o no se está grabando? Sí, yo estoy generando la grabación, pero bueno, si ustedes quieren, les puedo compartir a ustedes. No la comparto con todo el curso porque somos muy poquitos y es básicamente lo mismo que se abordó ayer. Se las puedo compartir a ustedes o si no, pues simplemente para cualquier duda podemos revisar la grabación del CIPAS de ayer, ¿les parece? Pensaría yo que pues la información es prácticamente la misma. Entonces, más bien yo les recomendaría revisar la grabación del CIPAS de ayer. Pero si ustedes quieren, les comparto también esta grabación, si Pues lo a mí me consideran gustaría, necesario. no, pues si se puede esta, me gustaría por lo que es un poquito más puntual a lo que de pronto el compañero Leonardo preguntó y lo que yo pregunté y así pues sería un poquito más directo. Ah, listo, Daniel. Entonces yo les comparto la grabación, ¿listo? A ustedes tres, ahorita con el listado de asistencia y les envío entonces el enlace para que lo tengan, ¿vale? Perfecto. Solo déjenme hacer algo antes de que se vayan y es compartirles rápidamente el enlace de grabación del CIPAS de ayer. Realmente en este, si quieren hacer el ejercicio 4 lo más pronto, les voy a recomendar este enlace. ¿Listo? Entonces, bueno, Leonardo, muchas gracias. Revisen este enlace de grabación. Ahorita les comparto el de este CIPAS y bueno, pues les agradezco también por su asistencia y por estar hoy pendientes de nuestros CIPAS. Yo creo que por hoy dejamos hasta aquí. Nos veríamos el día sábado en componente práctico. Listo, profe. Muchas gracias por el tiempo. Listo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Entonces les deseo una feliz noche y pues bueno, dejamos de grabar en este momento. Un saludo para